Hola a todos nuestros queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta en este espacio donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo, la moda y, por supuesto, las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos una noticia que ha conmovido a muchísimos, una historia que mezcla la pasión de la actuación con un momento de profunda vulnerabilidad. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Anne Derzel y un momento realmente emotivo que vivió mientras grababa para Kerem Bürsin. Si han oído bien, Llantos en Milán, es el título de nuestro recorrido de hoy, y les aseguro que es una historia que nos llega directo al corazón. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Nos encanta tenerlos aquí y compartir estas historias con ustedes. Bueno, entremos de lleno en lo que ha sucedido. La talentosa actriz turca Hande Erçel, a quien todos conocemos y admiramos por su carisma y su increíble talento en producciones como Love is in the Air o Senkalkapm, ha vivido un momento de quiebre durante una sesión de grabación. Y lo más impactante es que esto ocurrió mientras trabajaba en un proyecto para Kerem Bürsin, su expareja y compañero de reparto en esa exitosa serie que los catapultó a la fama internacional. La noticia, que ha circulado rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, ha generado una ola de comentarios y de apoyo hacia Hande, demostrando una vez más el cariño y la admiración que genera esta reconocida figura pública. Imaginen la escena, un rodaje, luces, cámaras, acción, y de repente, una emoción desbordante que rompe la barrera de la actuación. Y es que las grabaciones para Kerem Bürsin no son un proyecto cualquiera, se trata de un documental llamado Blue, donde se exploran temas importantes y se busca dar voz a diversas realidades. Hande, siempre comprometida con causas sociales y con una sensibilidad a flor de piel, se encontraba inmersa en una de estas grabaciones en la bella ciudad de Milán. Y fue allí, en medio de la majestuosidad italiana, donde la realidad la golpeó de tal manera que las lágrimas no pudieron ser contenidas. La elección de Milán como escenario para este emotivo momento no es casual. La ciudad, con su mezcla de historia, arte y modernidad, a menudo sirve de telón de fondo para historias de profunda resonancia humana. Según los detalles que hemos podido recopilar, el momento que provocó este desborde emocional estuvo relacionado con la temática que se estaba abordando en el documental. Blue busca visibilizar problemas sociales, historias de superación y, en general, aspectos de la vida que muchas veces pasan desapercibidos o que son ignorados. En este contexto, Hande se encontró frente a una situación o relato que la impactó profundamente. La actriz, conocida por su fortaleza y su aplomo, dejó al descubierto su lado más humano y vulnerable, mostrando que, a pesar de ser una estrella mundial, sigue siendo una persona con sentimientos a flor de piel y una gran empatía. Este tipo de experiencias, si bien pueden ser privadas, a menudo revelan la esencia de los individuos, especialmente cuando se trata de temas que abordan la complejidad de la existencia humana. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo, y aunque ya no están juntos, el respeto y la admiración mutua parecen haber prevalecido. De hecho, la invitación de Hande a participar en este proyecto de Kerem Bürsin habla mucho de la buena relación que conservan. Ambos son profesionales en lo suyo y esta colaboración, a pesar de las circunstancias personales, demuestra su compromiso con la causa que promueve el documental. Y es precisamente en este tipo de proyectos donde los artistas se exponen de una manera más genuina, conectando con las historias que se cuentan y con las personas a las que se da voz. Esta dinámica a menudo compleja, entre relaciones personales pasadas y colaboraciones profesionales presentes, resalta la madurez y el profesionalismo de ambos actores. Su capacidad para trabajar juntos en un proyecto tan significativo, a pesar de su historia compartida, es digna de admiración y subraya la importancia de la causa que defienden. Los detalles específicos sobre qué fue lo que desencadenó las lágrimas de Hande no se han revelado en su totalidad, y es completamente comprensible y respetable. A veces hay historias que tocan fibras muy íntimas, que remueven conciencias de una manera que es difícil de verbalizar. Lo que sí sabemos es que el equipo presente en la grabación, incluido Kerem Bürsin, mostró un gran apoyo y comprensión ante la reacción de Hande. No hubo presiones, no hubo incomodidad, sino un ambiente de respeto y contención, permitiendo que la actriz pudiera procesar sus emociones en un espacio seguro. Este tipo de ambiente de trabajo donde la empatía y el apoyo mutuo son prioritarios, es fundamental para la creación de contenido auténtico y conmovedor.
El hecho de que Kerem Bürsin, como impulsor del proyecto, estuviera presente y brindara su apoyo, añade una capa adicional de significado a la situación, demostrando una madurez y una comprensión excepcionales. Esta experiencia de Ande en Milán nos recuerda la humanidad detrás de las figuras públicas. A menudo los vemos en la pantalla interpretando personajes, sonriendo en alfombras rojas, pero detrás de todo ese brillo, hay personas que sienten, que sufren, que se emocionan. Y es precisamente esta vulnerabilidad lo que nos conecta con ellos, lo que nos hace humanos. Ver a una actriz tan consolidada y admirada permitirse ese momento de fragilidad es, en sí mismo, un acto de valentía. En una industria que a menudo exige una fachada de perfección, la capacidad de mostrarse vulnerable es un acto de autenticidad que resuena profundamente con el público. Ande Erçel, al permitir que sus emociones fluyeran libremente, no solo se conecta con la historia que está documentando, sino que también se conecta con su audiencia a un nivel más profundo. El documental Blue promete ser un proyecto muy poderoso, y la participación de Ande Erçel, a pesar de este emotivo incidente, sin duda suma un valor incalculable. Su capacidad para conmoverse y para transmitir emociones es una de las razones por las que ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Este suceso, lejos de ser algo negativo, lo que demuestra es su profunda conexión con las causas que defiende y su capacidad para empatizar con las historias que se le presentan. Es a través de estas experiencias que los artistas pueden dar una voz más auténtica y poderosa a las narrativas que buscan compartir, tocando corazones y mentes de una manera que pocos medios logran. En las redes sociales, los fans de Ande han reaccionado con una oleada de mensajes de apoyo y cariño. Comentarios como "eres un ejemplo de fortaleza y sensibilidad", "te admiramos aún más por tu humanidad", o "gracias por compartir tu corazón con nosotros" inundan las plataformas. Es conmovedor ver cómo la comunidad de seguidores se une para rodear de amor y aliento a su ídola en momentos así. Esto sin duda debe ser un bálsamo para Ande, saber que cuenta con el apoyo incondicional de quienes la siguen. Las redes sociales, a pesar de sus controversias, pueden ser una herramienta poderosa para construir comunidades de apoyo y para amplificar voces de aliento. La respuesta de los fans de Ande es un testimonio del vínculo fuerte y positivo que ha forjado con su audiencia. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre la importancia de los documentales y los proyectos que buscan generar conciencia. Son espacios que nos permiten mirar más allá de nuestra realidad cotidiana, que nos presentan historias que nos educan, nos conmueven y nos impulsan a ser mejores personas. Y cuando artistas de la talla de Ande Erçel se involucran en ellos con tanta pasión y con tanta entrega, el impacto es aún mayor. Los documentales tienen el poder de desafiar nuestras percepciones, de abrirnos los ojos a realidades que quizás desconocíamos y de inspirarnos a tomar acción. La participación de Ande en Blue es un ejemplo de cómo el arte puede ser una fuerza para el cambio social, utilizando la plataforma de una figura pública para dar visibilidad a temas importantes. Así que, en resumen, lo que ha ocurrido es que Ande Erçel, durante la grabación de un documental llamado Blue en Milán, un proyecto impulsado por Kerem Bürsin, se ha visto profundamente conmovida por la temática que se estaba abordando. Sus lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son una manifestación de su profunda empatía, de su humanidad y de su compromiso con las causas que se buscan visibilizar en este documental. Ha sido un momento de quiebre, pero también un momento de conexión genuina con las historias que se cuentan y con las personas que las protagonizan. Este evento, más allá de ser una anécdota, se convierte en una poderosa declaración sobre la capacidad del arte para tocar las fibras más sensibles del ser humano, y sobre la importancia de la empatía en la comprensión del mundo que nos rodea. La actuación, en su máxima expresión, trasciende la mera interpretación para convertirse en un vehículo de conexión emocional y social. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en esta historia. Esperamos que les haya resultado tan intrigante e informativa como a nosotros. Nos encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece este gesto de Handler? ¿Creen que estos momentos de vulnerabilidad nos acercan más a los artistas? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus reflexiones son muy valiosas para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.